Muy querida y amada comunidad de tu espacio, Oraciones en Video. Bienvenidos a un capítulo más para aprender a aprovechar nuestras caídas o faltas. El día de hoy vamos a hablar de un privilegio especial para nosotros, hijos de Dios. Un privilegio que nos puede evitar a todos los pecados veniales. Para los que no sepan, sobre todo los más pequeñitos, ¿qué son los pecados veniales? Son esas ofensas a Dios, pero que no llegan a ser pecados mortales. Es decir, cuando pudiendo hacer un bien mayor, elegimos voluntaria y conscientemente hacer un bien menor. A diferencia del pecado mortal, que es el que nos hace perder la amistad con Dios, matar la vida sobrenatural del alma y condenarnos si morimos en ese pecado. El pecado venial no es tan grave como sin embargo, sí que enfría nuestra relación con Dios. Y es que, amados hermanos, pensemos en nosotros como una camisa blanca, donde si le cae una manchita de grasa a nuestra prenda, esto es motivo suficiente para que nosotros la cambiemos. O si tenemos la cara tiznada, vamos y nos la lavamos inmediatamente, o nos limpiamos esa mancha, porque así no nos podríamos presentar en ninguna parte. Bueno, hemos de preguntarnos aquí cómo no nos da vergüenza que nuestra alma pueda llegar a ser repulsiva a Dios o que vea todas esas manchas y tiznes de la cual nosotros voluntariamente las hemos ido llenando. Una piedrecita en el zapato no nos deja en paz hasta que logramos quitarla, ¿verdad, amados hermanos? Y es que cómo podremos tener tranquilidad con pequeños pecados en nuestra alma. Que al final ningún pecado es pequeño, amados hermanos, porque para pecar gravemente tuvimos que haber comenzado pecando en lo poco. Decía mi papá cuando yo era pequeña que quien robaba una pequeña monedita, robaba 1,000,000 de ellas. Y esto es verdad. Con el pecado es igual, comenzamos pecando de a poquito, con una mentirita, como cuando nos hemos desvelado un día anterior de ir al trabajo y al día siguiente inventamos que hemos amanecido enfermos o que el tráfico nos impidió llegar. Estos son pequeños pecados, mentimos. Y así vamos por la vida normalizando nuestros pequeños pecados en vez de aceptar lo que hemos hecho en realidad. El pecado venial no deja de ser una transgresión voluntaria a la ley de Dios. En materia leve podríamos decir, pero yo creo que esto hace que restemos importancia a los pecados. Una tos pequeña, amados hermanos, pero descuidada, puede llevarnos a la sepultura, ¿verdad que sí? Un punto negro en el diente no es nada, pero si no le enseñas al dentista, pronto todo el diente quedará dañado y hasta puede ser necesaria la extracción. Podemos llegar a perder nuestra pieza dental. No es que el pecado leve se convierta en grave, ni siquiera que muchos pecados leves hagan uno grave, sino que el pecado leve dispone al pecado grave. Vamos y vamos avanzando cada vez más, aumentando el grado, mientras a nosotros nos va debilitando la voluntad poco a poco para seguir siendo rectos, llenos de verdad y puros. Esta serie de pecados nos lleva y nos priva de gracias sobrenaturales con las cuales podremos luchar mejor contra el pecado grave. Deberíamos poner especial atención en evitar estos pequeños pecados, porque estos son voluntarios, amados hermanos. Hay muchas personas a las que les gusta preguntar siempre el límite entre un pecado leve y uno grave, pero esto es tan difícil, amados hermanos, como señalar el arco iris donde termina un color y donde comienza otro. Por eso en la duda muchos se confiesan ante Dios. Me arrepiento, Señor, tal y como esté hoy en tu presencia. Los límites entre los pecados leves o graves no es que estén marcados, amados hermanos, sino, como hemos dicho, una cosa nos lleva a la otra. Entonces, en cuanto al pecado venial, amados hermanos, nadie en esta tierra puede decir, de esta agua no beberé, porque todos hemos mentido de una u otra forma, porque todos hemos pecado de una u otra forma. En cada uno de nosotros se repite lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. Lo que condenas en los demás, eso mismo lo haces tú. Como esta verdad tan importante se nos olvida frecuentemente, no nos hagamos la ilusión de que mientras estemos en la tierra vamos a poder vivir sin imperfecciones. A eso venimos, amados hermanos, a pulirlas, a darnos cuenta, a ser conscientes y a trabajarlas de por vida, ya que somos débiles seres humanos y por tanto muy inclinados a comportarnos imperfectamente. Nuestro amado Señor y Maestro nos recomendó que todos los días digamos, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
perdonamos a los que nos ofenden. Si todos los días tenemos que decir, oh Padre, perdónanos, es porque todos los días caemos en imperfecciones, amados hermanos. Si llevásemos una bitácora de verdad, que no nos diera vergüenza ver, nadie más la verá. Pero fuéramos muy honestos y escribiéramos en cada cosa donde cometimos una falta, veremos que cometemos muchos pecaditos. Así, por ejemplo, el orgullo, el amor propio, puede ser que haya sido dominado en parte por nuestros esfuerzos, pero a la primera oportunidad que se le presente, retoñará esa mata de maleza que fue podada, pero no fue arrancada. Nuestro orgullo y amor propio, amados hermanos, se portan como aquellos tigres africanos que se hacen los dormidos junto al árbol donde están los changuitos, para que estos confíen y se acerquen sin temor y así destrozarlos. Por eso hay que estar siempre alerta para no dejarse sorprender por los estallidos de orgullo y las demostraciones de amor propio. Jamás nos creamos curados definitivamente de algún vicio o de algún pecado, amados hermanos. Puede ser que estemos curados, sí, pero curados temporalmente, no definitivamente, porque al primer descuido reaparece la enfermedad espiritual. Por eso San Pablo recomendaba: obrad vuestra santificación con temor y temblor. Y es que hay que considerarnos enfermos incurables del alma, amados hermanos. Quizá nos iría mejor porque nos cuidaríamos cada día. Conviene no ilusionarnos en que va a llegar en esta tierra una época en la cual no haya peligro de cometer imperfecciones. Esto nos va mejor, amados hermanos, porque así nos iremos perfeccionando y santificarnos sin darnos cuenta y además seguiremos en un avance continuo hacia una santificación. Hay que tenernos mucha paciencia, a nosotros mismos primeramente y después a nuestros hermanos más amados. Y no hay que creernos ángeles venidos del cielo, sino que hay que considerarnos unos pobres humanos con los pies muy clavados entre el barro del suelo y expuestos a caer a cada rato en las faltas e imperfecciones. A las almas que nos dediquemos a la perfección y a tratar de adquirir la santidad, hay que reconocer pacíficamente nuestras grandes debilidades. Y no hay que escandalizarnos, amados hermanos, ni desanimarnos si a pesar de nuestros buenos deseos y de nuestras santas intenciones seguimos cayendo en miserias espirituales que nunca desearíamos volver a cometer. Desanimarnos y escandalizarnos porque seguimos cayendo en faltas e imperfecciones hace que nos odiemos y que no quisiéramos cometerlas. Odiarnos cuando tropezamos, amados hermanos, hace de nosotros que sencillamente no nos conozcamos a nosotros mismos. Nos estamos olvidando que somos miseria y debilidad en preparación. No hay que alarmarnos de la sensibilidad de algunas personas o de nosotros mismos con respecto a las ofensas que nos hagan o les hagan. Cuando una ofensa nos daña, amados hermanos, demos gracias porque todavía tenemos amor propio y orgullo que están hiriendo. Sin embargo, hay que contentarnos con ir consiguiendo un poquito a poquito pequeñas victorias contra los enemigos de nuestra santidad, ir dominando nuestras pasiones pasito a pasito, lentamente, sin cansarnos de trabajar, de dominarlas, así hasta vencerlas. Desde ahora hasta que nos echen en un ataúd, amados hermanos, iremos acompañados de 1000 imperfecciones. No podemos andar por este mundo sin ir pisando el barro de este suelo. No tenemos que revolcarnos entre ese barro ni acostumbrarnos a que nos guste, ¿ok? Pero es que tampoco podemos conseguirnos unas alas que nos permitan volar por los aires sin contaminarnos del barro en el camino. En esta tierra, amados hermanos, somos todavía unas pobres avecillas sin alas, dando saltitos por entre el barro, piedras, espinas y peligros. El engaño y la equivocación de algunos consiste en considerarse ya como Teresa de Jesús, como Santa Teresa, como Catalina de Siena o como Francisco de Asís, y olvidando que somos pobres criaturas, inclinadas más al mal de lo que pudiéramos imaginar. Y además, a esas grandes personalidades de la perfección, ¿cuánto tiempo, mis amados hermanos, y cuántos grandes sacrificios les costó llegar a esa santidad? Y nosotros queriendo ya que desde el principio y sin pagar ninguna cuota de verdaderos sacrificios, ya desde ahora logremos subir al grado de perfección que aquellos santos alcanzaron. Todo tiene su precio, mis amados hermanos, y nosotros todavía no hemos pagado el precio. ¿Cuál precio? Pues el que nos exige llegar a la santidad. Debemos comenzar primero, antes de ver la mancha de nuestros hermanos, en ver la viga de nuestro propio ojo.
Debemos considerar que primero tenemos que trabajar nuestras propias manchitas, nuestros pequeños pecadillos veniales, ir trabajando la honestidad, la rectitud y la santidad paso a pasito, teniéndonos mucha paciencia porque somos seres imperfectos, pero también aceptando las consecuencias de todos los tropiezos que iremos dejando en el camino. Eso es cargar nuestra cruz e irnos acercando cada día más hacia nuestra santidad para despojarnos de las vestiduras del ego, de la soberbia, de la vanidad, del enaltecimiento, etcétera, etcétera. Meditemos en este video, amados hermanos, y nos escuchamos la próxima ocasión. Dios los bendiga y no dejen de complementar todos estos temas con su hermosa sabiduría. A todos en verdad tenemos una porción de Cristo en nuestra conciencia. Llenemos la caja de comentarios, por favor. Los leemos gustosamente. Dios los bendiga.